Saludos mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá y en esta ocasión traigo una cápsula respecto a esta temática, el rapto. El rapto. ¿Estás preparado para? ¿Serás parte de? Bueno, vamos a analizar los diferentes puntos de vista al respecto, pero voy a aclarar algo antes de empezar esta pequeña cápsula. Las posturas de las cuales voy a presentar y voy a tomar tiempo para exponer pero muy brevemente, son posturas que parten de la premisa de que la semana 70 todavía está por cumplirse, hablando de la profecía de Daniel, de las 70 semanas, de esta postura dispensacional de que entre la semana 69 y la semana 70, ¿sí?, hay un intervalo, hay un espacio, hay una separación que algunos llaman el tiempo de gracia. Si estás o no de acuerdo, si estoy o no de acuerdo, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Así que ahorita lo que vamos a ver es esas posturas, particularmente 4. ¿De qué se tratan? Vamos para allá. Hablemos primeramente del rapto pretribulacional. Ok, la semana 70 es una semana de 7 años, ¿sí? El punto aquí es que en la semana 70 sucede la tribulación y la gran tribulación. Y el punto aquí es, la iglesia debe pasar por la tribulación, la iglesia experimentará la gran tribulación. Esto va a dividir la forma de asimilar este evento y de eso vamos a ver aquí. La primera postura dice que la iglesia no va a pasar ni por la tribulación ni por la gran tribulación. Es más, la iglesia experimentará el rapto antes de que inicie la semana 70, la última semana. Porque después de la semana 70 viene el juicio, viene el milenio, viene la eternidad y el montón de eventos que vienen después, ¿no? Aquí es entendido de que cuando sucede el rapto, cuando la iglesia experimenta el rapto de forma secreta, se activa el segundero del reloj de Dios para la última semana y entonces empieza a correr la semana 70. Esta posición establece que Cristo vendrá por sus santos, es decir, por la iglesia, y que luego vendrá con ellos, esto después de 7 años. La primera etapa de la venida de Cristo es llamada el rapto. Es secreto porque solamente lo experimentan los creyentes. La segunda etapa es llamada la revelación o la manifestación gloriosa, donde todo ojo le verá, donde va a venir Cristo de forma visible ahora, pero juntamente con sus santos, es decir, la iglesia. Ahí tenemos una lista pequeña de aquellos autores que argumentan a favor de esta postura. Muy bien. Argumentos a favor y en contra. A favor, número 1, la Biblia dice que los cristianos están exentos de la ira divina. Algunos han catalogado a esta postura como promover la teología del escape, ¿sí? Vamos a el argumento en contra. Los cristianos están exentos de la ira de Dios, eso es cierto, pero la mayoría de los pasajes que tratan de tribulación se refieren a la que sufren los creyentes, así que hay que tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque esta postura llega al extremo de decir que la iglesia no experimentará ni la tribulación ni la gran tribulación de la semana 70. No participará, no estará presente en la última semana, de acuerdo a esta postura. Mientras la semana 70 está corriendo aquí en la tierra, la iglesia estará gozosa y feliz en la presencia de Dios, disfrutando de las bodas del Cordero. Muy bien. Esta posición ofrece una distinción clara entre el rapto y la revelación o la manifestación gloriosa. Y pues aboga por usar ciertos pasajes para poder distinguir cada uno de estos eventos. Para el rapto tenemos ahí Juan, primera a los Corintios, primera a los Tesalonicenses. Para la segunda venida, que es la manifestación gloriosa visible, pues tenemos Zacarías, Mateo, Marcos, Lucas, Apocalipsis, entre otros. Sin embargo, un argumento en contra es que, por ejemplo, Pablo, cuando escribe a Tito, nos dice que tanto la esperanza bienaventurada como la aparición gloriosa son los mismos eventos, lo cual resulta muy interesante porque entonces llegamos a la conclusión de que el Nuevo Testamento habla de una segunda venida, pero no de una segunda venida en 2 etapas, como lo promueve esta postura. Muy bien,
La segunda postura es el rapto mid-tribulacional, es decir, que mientras que la primera postura dice que el rapto sucede antes de la semana 70, la segunda postura promueve que el rapto sucede a la mitad de la semana 70. ¿Pero cómo es esto? Bueno, la semana 70, que está pues entendida como 7 años, la mitad, los primeros 3 años y medio son de paz, de seguridad, y la iglesia experimenta parte de esta semana. Pero cuando viene la parte buena aquí de tribulación y gran tribulación, que es la segunda parte de la semana 70, la iglesia es arrebatada precisamente para que no experimente ningún tipo de tribulación. Esta posición ve que la iglesia, los creyentes son arrebatados en medio de la tribulación, pero antes de que llegue la gran tribulación, que es la ira de Dios contra los impíos. Sí, en medio de la tribulación, la iglesia logra experimentar en los inicios de la tribulación y es arrebatada. Eso sucede a la mitad de la semana 70. Ahí tenemos algunos de los autores que promueven y abogan por esta postura. Muy bien, argumentos a favor. Existe un énfasis en esta postura en los 3 años y medio, 42 meses, 1260 días en la escritura, para dividir los 7 años de la tribulación en la mitad y después la segunda mitad de la semana 70. Argumento en contra. El énfasis de la mitad de la tribulación se debe, de acuerdo al contexto de Daniel 9:7, se debe al quiebre del pacto con Israel y no al rapto. Bueno, pero eso tiene que ver ya con exégesis y con un estudio responsable al texto, no con imponer una teología al texto. Argumento a favor. En segunda a los tesalonicenses se especifican claramente las señales anteriores al rapto, señales que avisan, que presagian el rapto. Bueno, argumentos en contra. En segunda a los tesalonicenses, es decir, el mismo capítulo, hay referencia a los eventos que preceden realmente al día del Señor y no al arrebatamiento de la iglesia. Ojo, seguimos tocando temas que tienen que ver con el acercamiento exegético responsable, sano y equilibrado al texto. Muy bien, vamos a dejarlo allí. Tercera postura, el rapto post-tribulacional. Ya vimos el rapto pretribulacional que sucede antes de la semana 70, el rapto mid-tribulacional que sucede a la mitad de la semana 70 y ahora vemos el rapto post-tribulacional, el cual sucede al final de la semana 70. Esta posición afirma que los creyentes vivos serán arrebatados en la segunda venida de Cristo, que ocurrirá al final de la gran tribulación. Para esa postura, la iglesia sí experimentará la gran tribulación, pero al final es arrebatada. Y ahí tenemos una pequeña lista de los autores que abogan a favor de esta postura. Argumentos a favor y en contra. A favor, el rapto es precedido por señales inconfundibles. Estas señales son parte del periodo de la tribulación que los santos deben soportar. El retorno de Cristo implica el rapto de los creyentes. Ahora, argumento en contra. Esta postura entra en conflicto con la enseñanza de la venida inminente de Cristo. La Escritura nos enseña que esperemos y velemos no por señales preparatorias de la venida de Cristo, sino por la esperanza bendita de su venida. Así de fácil. Debemos estar preparándonos para el encuentro con Jesús, ¿sí? Como tal. La frase te guardaré de la hora de la prueba de Apocalipsis puede también referirse a salvarse de la ira de Satanás al operar en el periodo de la tribulación. Esto es lo que mencionaba como la teología del escape. Bueno, argumentos en contra. Así como la Escritura guarda silencio en cuanto a un arrebatamiento pretribulacional, también guarda silencio en cuanto a un arrebatamiento post-tribulacional. Es decir, que nosotros debemos acercarnos al texto, no gritándole lo que queremos oír, sino que debemos acercarnos responsablemente, honestamente, esperando oír lo que la palabra de Dios tenga que decirnos, aun cuando aquello vaya en contra de lo que nos han enseñado o hemos recibido por tradición. Muy bien, la cuarta postura y la última va a ser el rapto parcial. Esta posición gira en torno a toda la semana. Recuerden, la postura que es pretribulacional dice que el rapto sucede
al inicio de la semana 70. La mid-tribulacional, el rapto sucede a la mitad de la semana 70. Y el rapto post-tribulacional sucede después, al final de la semana 70. Todo gira en torno a la tribulación, si la iglesia experimenta y en qué momento, ¿sí? Ahora, el rapto parcial, este rapto sucede simultáneamente y en varias ocasiones. Esta posición establece que solo los creyentes que estén velando y esperando al Señor serán arrebatados varias veces, antes y durante los 7 años de la tribulación, ¿sí? Es decir, que son como raptos, pero varios, a lo largo de la última semana. Esto solamente va a suceder en la última semana, en la semana 70. Aquellos que son llevados son santos espiritualmente maduros, tanto muertos como vivos. Y ahí tenemos la lista de aquellos que abogan por esta postura. Muy bien. Argumentos a favor. El Nuevo Testamento frecuentemente ve la resurrección como una recompensa, ¿sí? Entonces, no todos los creyentes obtendrán la primera resurrección, solo los que la merezcan. Argumento en contra. El rapto es parte de la culminación de la salvación. Dios comienza la salvación por gracia y la finalizará por ella, no por nuestras obras. Argumento a favor. Existe un énfasis en el velar, esperar, trabajar y en la esperanza de las recompensas. Argumento en contra. El énfasis está en trabajar por las recompensas, no para participar en el rapto. Muy bien. Esta postura, pues como que trata de salvaguardarse de los errores de todas y decir, bueno, si la mid, si la post, si la pre fallan o no son ciertas, pues este arrebatamiento parcial como que encaja en todas, ¿eh? No sabemos si va a ser mid, post o pre, así que es parcial, ¿sí? Puede suceder en cualquier momento. Muy bien. Aquí tenemos una imagen que nos muestra así a grosso modo cómo entender el rapto. En el pretribulacional tenemos la muerte y resurrección de Cristo y entonces el rapto. En el momento de que sucede el rapto, vienen los 7 años de la semana 70, termina la semana 70, viene Cristo juntamente con sus santos y de ahí lo demás. La mid o mesotribulacionismo sucede la muerte de Cristo y después viene la semana 70. Cuando inicia la semana 70, la iglesia está presente. A la mitad de la semana 70 sucede el rapto. Entonces la iglesia va a la presencia de Dios y después regresa al término de la semana 70. En el post-tribulacionismo, la iglesia experimenta toda la semana 70 y al final de la semana 70 sucede el rapto cuando venga Cristo. Muy bien. El rapto parcial, como les decía, estos sucesos se llevarán a cabo en la semana 70. Son varios raptos, ¿sí?, que van sucediendo en diferentes momentos durante la semana 70. Puede ser al inicio, a la mitad, en la tercera, cuarta parte, etcétera, o al final, ¿sí? Muy bien, seguimos trabajando con este libro, Teología y Doctrina Cristiana de Wayne House, el cual estamos utilizando como libro de texto para estas cápsulas. Eso es todo y muchas gracias.